Es el objetivo de hoy? Bueno, brindar a ustedes, estimado público presente, los criterios básicos, ¿no? Para que ustedes conozcan cuáles son los requisitos para un asistente técnico de obras, pero en este caso respecto a lo que son obras públicas, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Dentro de lo que son pues las obras públicas, nosotros manejamos un ciclo de ejecución, ¿no? Entonces todos entendemos que el dinero de las obras públicas, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este dinero? Les pregunto a ustedes, público presente, ¿de dónde viene el dinero para las obras públicas? ¿De dónde viene ese dinero? Canon, Ya, ¿sí? ¿Y ese canon quién nos da? Es el mismo gobierno, ¿no es cierto? O nosotros mismos. ¿Nosotros cómo aportamos a este dinero de obras públicas? ¿A través de qué? tributos, impuestos. Exacto, muy bien. No puedo ver quién habló, pero felicitaciones. Eso es, nosotros mismos estamos contribuyendo a formar pues ese dinero de la inversión pública, ¿no? Entonces, como ves aquí, es el Estado peruano quien tiene pues la potestad, o mejor dicho, el encargo de administrar de la mejor manera pues ese dinero, ¿no? En ese escenario pues el Estado peruano ha fijado un ciclo de inversiones, ¿no? En el cual nosotros pues somos partícipes, en este caso a través de lo que es la ejecución de obra. Entonces vamos a verlo dentro de un momento, esas fases. Y todos conocemos que requerimos de un expediente técnico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa será ese expediente técnico? Ese expediente técnico, pues, es un conjunto de documentos necesarios para la correcta ejecución física de una obra. Entonces, ¿cuáles serán esos documentos técnicos que yo necesito para ejecutar una obra? Una obra como la que ves en la fotografía, ¿no? Estamos viendo una obra de saneamiento, estamos viendo ahí pues cómo están entibando las zanjas. Entonces, díganme ustedes, ¿cuáles son ese conjunto de documentos que necesitamos para la correcta ejecución de una obra? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser? Planos, Exacto, planos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más presupuestos. necesitamos? Presupuestos, ¿no? Por ahí alguien habló de dinero, ¿no? ¿Y esos planos de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos planos? ¿Qué tenemos que hacer para que esos planos se expresen, se den? ¿Qué hacemos para esos planos? Metrado, Esos planos vienen de nuestros diseños, ¿no? O sea, primeramente vamos a campo, ¿no es cierto? Hacemos una inspección de campo, un reconocimiento, podemos hacer un levantamiento topográfico, hacemos estudios básicos, ¿no? Dependiendo ya del tipo de proyecto al cual nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, hacemos un estudio de mecánica de suelos, estudio hidrológico, podemos hacer un estudio de, no sé, de tráfico, etcétera, ¿no? Y en función de esos estudios, nosotros diseñamos. Y esos diseños se expresan en los planos, ¿no es cierto? Y ya con esos planos yo sé cómo va a quedar la obra, pero necesito, obviamente, alguien lo mencionó, dinero, presupuesto, ¿no es cierto? ¿Cuánto me va a costar ejecutar esa obra? ¿Qué hago para determinar eso? Bueno, yo conozco el proceso constructivo y sé que ese proceso constructivo está conformado por actividades a las cuales las conozco dentro de nuestro mundo constructivo, las conocemos como partidas, y esas partidas, pues, por cada una de ellas cuantifico el trabajo, lo cual es el metrado, presupuesto a través de un análisis de precios unitarios, es decir, determino un costo para cada una de esas actividades, tareas o partidas, ¿no? Sumo todo y ya tengo mi presupuesto, ¿no es cierto? También puedo determinar el tiempo, cuánto tiempo yo tengo para ejecutar esta obra. Entonces ahí yo pues realizo una programación, determino las especificaciones técnicas, ¿no? De cómo y qué es lo que pretendo para cada partida, etcétera, ¿no? Entonces, ese conjunto de documentos que yo requiero para la ejecución de obra se va a llamar expediente técnico, y como estamos hablando nosotros de lo que es inversión pública, dentro de la inversión pública va a haber dos escenarios en los cuales vamos a trabajar. Uno, al que nosotros lo conocemos como administración directa o AD, y otro, administración indirecta, a veces, o mejor dicho, conocido también como por contrata. ¿Qué significa esto de la administración directa? Es cuando la entidad misma, porque estamos hablando de entidades públicas, ¿no es cierto?, del Estado, por ejemplo, un municipio que puede ser pues provincial, puede ser distrital, podemos hablar de un gobierno regional, podemos hablar de un ministerio, etcétera. Esa entidad pública
se entiende que tiene una capacidad técnica, operativa, logística, experiencia en obras similares tal vez, ¿no? Entonces cuenta con maquinaria, cuenta con personal, cuenta con la experiencia en realizar procesos de adquisiciones, ¿no? Y puede encargarse de la ejecución de un proyecto, ¿no es cierto? De una obra. Muy bien. En el otro escenario, es decir, administración indirecta o por contrata, la entidad pública contrata a un tercero, a un privado, a una empresa, a un contratista, ¿no? De ahí viene el nombre, contratista, para que ejecute la obra, ¿no? Entonces ya es el privado quien se encarga de la ejecución. Pero el privado, así como tú, ¿no es cierto? Que me estás escuchando, tú no haces nada gratis, ¿o sí? Si haces algo gratis, me dejas tu teléfono, por favor, aquí al final de la clase. Como nadie hace nada gratis, ¿no es cierto? El privado también va a cobrar una utilidad, ¿no es cierto? O sea, va a decir, ya bacán, yo lo hago la obra, yo lo ejecuto, pero te va a costar tanto, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos administración directa y administración indirecta, la administración indirecta siempre va a costar más, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay una utilidad que el tercero, este contratista, este privado, va a requerir para la ejecución de la obra. ¿No es cierto? Entonces, eso se va a expresar a través de un contrato de obra, ¿no? Lo que estamos viendo ahí. Y todo trabajado en función de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ya encontrándonos con este expediente técnico que obviamente va a sufrir un proceso de evaluación hasta que llegue a ser aprobado por el profesional correspondiente, y cuando se cuenta ya con el financiamiento, es decir, con el dinero para la ejecución, ahí pues estamos dentro de lo que es la etapa de la ejecución física de obra. Entonces, dentro de la ejecución física de obra, como tú estás viendo en esa fotografía, ¿qué es lo que tú controlarías, no? A tu criterio, ¿qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que en una obra tal vez debería de controlarse, de seguirse, ¿no? Con mayor detenimiento, con mayor detalle. ¿Qué controlarías tú? A ver, les pregunto. La pendiente, ingeniero. Pendientes, es decir, el tema técnico, ¿sí? La calidad técnica, ¿qué más? La dosificación, ingeniero, del concreto. Claro, vamos dentro de lo que es lo técnico, ¿qué más? Pero fuera de lo que es las partidas, ¿qué más podrías controlar? Los rendimientos, ingeniero. Rendimientos, ahí importante, ¿no? Los rendimientos, porque si los rendimientos no se cumplen, ¿qué sucede? Bueno, podemos generar retrasos en la obra. ¿Tú qué opinas del personal que está ahí? ¿Qué opinas ahí del personal que está ahí ejecutando en la fotografía aquí, ¿no? En la ejecución de esta zanja, de esta obra. ¿Qué opinas? ¿Tienen sus implementos? ¿Están protegidos? ¿No? ¿Están bien esa protección que se está haciendo a la zanja? ¿Es el proceso constructivo adecuado? ¿Qué opinan? Ahí un poquito más grande. ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Está bien? Yo voy a una de sus obras y encuentro así como esto. Está mal, ingeniero. ¿Por qué? No tiene los EPPs que corresponden, ingeniero, y se ve ahí que tienen cascos azules. Creo que son de los operarios de maquinarias. Claro, hay todo un tema aquí, si es que nosotros nos podemos a verificar lo que es los temas de seguridad. Entonces también deberíamos de controlarlos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque es responsabilidad de la obra también la integridad de estas personas, ¿no? Asimismo, el proceso constructivo, ¿no? Esos entibados o protecciones a las zanjas también no parecen un tanto seguros, como decías, pues no se cumple la norma G050, ¿no? ¿Qué más podríamos controlar? Bueno, costos, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, dentro de la ejecución de una obra hay varios parámetros que debemos de cumplir. Por ejemplo, si hablábamos del expediente técnico, debemos de cumplir lo estipulado en el expediente técnico. Alguien hablaba de partidas, alguien hablaba de la calidad del concreto. Exacto, eso está estipulado en el expediente técnico. Estábamos hablando hace un momento del control de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No se ve aquí un adecuado proceso constructivo, ni tampoco se ve pues que cuenten con adecuados implementos de seguridad, ¿no?
Y es más, en tiempos actuales incluso pues hay un plan de implementación contra el COVID-19 que también se tiene que cumplir. Asimismo, como habíamos mencionado, ustedes dijeron rendimientos, ¿no? Que tienen que ver con el plazo de ejecución, el control de costos, ¿no? Tendremos el monto suficiente como para poder continuar la ejecución de la obra y cumplir con los plazos establecidos, ¿no? El control de insumos, contamos con los materiales. De acá a la siguiente semana, por ejemplo, vamos a colocar la cama de arena, por ejemplo, de aquí a de la tubería. Ya contamos con esa arena, ya la tenemos ahí en obra, en dónde está, quién lo ha inventariado, quién está controlando la salida, el uso de esos materiales, etcétera, ¿no? Entonces debemos de ejercer ahí un control y seguimiento estricto en la obra. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos dentro de la ejecución pública y todos esos materiales, ¿no? La maquinaria, etcétera, en realidad pues ameritan un costo que lo está asumiendo el Estado. Y el Estado en algún momento va a solicitar pues que se le explique en qué se ha gastado, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando trabajamos en el Estado tenemos que tener el doble de cuidado, ¿no? Por ahí alguna vez escuché, cuando trabajes para el Estado debes de tener más cuidado de que si fuera tuyo. Si es tuyo, lo pierdes y listo, pues, ¿no? No pasó nada. Pero en el Estado no. En el Estado te hacen devolver y para hacerte devolver te hacen pues procesos, es complicado, estresante, etcétera, ¿no? No es algo tan bonito, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos pues debido a nuestras profesiones, debido a nuestro ámbito laboral, tenemos que tener pues mucho cuidado. Y asimismo pues, ustedes habrán oído escuchar del cuaderno de obra. Dentro de la ejecución de cualquier obra, siempre se exige que exista un cuaderno de obra. Entonces, como algunas personas, pues tal vez tú manejan un diario, ¿no? De todas las actividades que han hecho, ¿no? Las reflexiones sobre la vida que pueden hacer y lo notan cada noche, ¿no es cierto? Cada día. Igual dentro de lo que es pues la ejecución de una obra existe este cuaderno, esta especie de registro, de bitácora, ¿no? Y con las explicaciones, observaciones y sustentos de las actividades diarias, ¿no? Que actualmente ya se da de manera virtual, ¿no? Existe un cuaderno de obra virtual, digital, ¿no es cierto? Antes, pues, se hacía, pues, a la vieja usanza a puño y letra, pero actualmente ya no es así, ¿no es cierto? Entonces, todos estos criterios son los que nosotros debemos de conocer, ¿no? Entonces, ya habíamos visto administración directa, indirecta, dos escenarios en los cuales tenemos que trabajar. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿no? Así que podemos decir que la administración directa como tal, en la cual pues la misma entidad del Estado pues realiza la ejecución de las obras, digamos que es el escenario más engorroso, más crítico, ¿no? Porque, como tú también entenderás, al tratarse de dinero del Estado, y estaba mencionando hace un momento que es pues muy complicado su manejo, hay que dar explicaciones, tiene procesos pues engorrosos en cumplimiento de leyes, normatividades, directivas, hace que eso sea pues lento, ¿no? Que sea burocrático, ¿no? Y eso merma lo que es el desarrollo normal tal vez de las obras. Entonces hay que aprender a desenvolverse dentro de ese escenario de la administración directa, ¿no? Mientras que en la administración indirecta se asume, se piensa de que es más ágil, ¿no? Es más dinámico. ¿Por qué? Porque es al contratista, a este tercero, a quien se le da pues el dinero para que él realice pues todo el proceso de ejecución. Un ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en mi casa, estoy construyendo mi casa y yo requiero pues 100 bolsas de cemento por algún motivo, pues simplemente yo voy a la ferretería, lo compro y lo traigo y lo solucioné en una hora. Así de simple, privado, ¿no es cierto? Así es el privado. Entonces, eso es lo que se espera, por ejemplo, en una obra de administración indirecta. El privado tiene el dinero, va, obviamente con el dinero, y recalco eso, que tiene el recurso, va, compra y soluciona más rápido. Pero cuando hablamos de administración directa, ¿no? Eso de solucionarlo así de fácil, ¿no? Es decir, me falta 100 bolsas de cemento en mi obra, voy, lo compro, lo traigo y soluciono, no, no es así de fácil. Hay que hacer todo un proceso, explicar por qué te faltan las 100 bolsas, ¿no? Hacer todo un proceso para la adquisición de esas bolsas, ¿no? Y eso requiere un tiempo en función de lo que es la ley de contrataciones del Estado, es decir, que ahí ya hay un retraso. Por lo tanto, se asume que en la administración indirecta el proceso es más óptimo, ¿no? Se asume. Debido ya a temas de corrupción actuales que todos sabemos,
bueno, lo que es administración indirecta se ha visto mermado, ¿no? ¿Por qué? Porque como se trabaja con terceros, esos terceros generalmente son allegados a los gobiernos de turno, ¿no? Y no necesariamente son pues los especialistas, sino son pues empresas que recién salen, que no tienen experiencia, no tienen los recursos y eso conlleva muchas veces a problemas. Bueno, entonces tienes lo teórico y tienes lo que tal vez en la realidad se está presentando. Dentro de la normatividad, en la administración directa, se trabaja hasta ahora, aunque ya, bueno, esto está ya en actualización, con la resolución de Contraloría número 195 desde el año 1988 vigente, ¿no? Que es 2 hojas, creo, de la norma, ¿no? Es muy general. Por lo tanto, lo que se hace es que cada entidad pública genera sus propias directivas con los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tú cuando llegues, pues, a trabajar en una obra por administración directa, puede ser, pues, como asistente, existe pues una directiva para la ejecución de obras por administración directa. Dentro de esa directiva se estipula cómo se hace el proceso, por ejemplo, para la ejecución de una obra, desde el expediente técnico probablemente, ¿no? Hasta las funciones pues de un residente, de un supervisor o inspector de obra, un asistente de obra, ¿no? En el tema técnico, en el tema administrativo, ¿no? Las labores del maestro de obra, de todo el personal de obra, etcétera, ¿no? Eso está estipulado dentro de las directivas propias, ¿no? O sea, no vas a encontrar una directiva general a nivel nacional donde se indique cuáles son esas responsabilidades, funciones, atribuciones, etcétera. No, sino ahí te estoy dando un tip. Tienes que agenciarte de lo que es, pues, las propias directivas dentro de la entidad del Estado. Algunas tienen el sentido común de otorgarte, de darte, pues, esos archivos, ni bien tú tienes un contrato, pero en la gran mayoría se olvidan y piensan que uno debe cuando entra ya conoce todo, ¿no? Y no es cierto. Primero te tienen que decir, estas son las reglas del juego y de ahí juegas, ¿no? Pero, bueno, ya te voy dando aquí el tip para que tú exijas, ¿no? Si ellos no saben, tú sí, así que tú exiges, dime cuáles son las directivas bajo las cuales yo voy a tener que trabajar. Dentro de la administración indirecta está más clara la cosa porque ahí sí existe la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, el cual pues estipula todo el proceso de ejecución de obra, responsabilidades, etcétera, ¿no? Del supervisor, del residente de obra, los procesos que pasa, si hay adicionales de obra, si hay ampliaciones de plazo, ¿no? Etcétera. Entonces, ambos, si tú trabajas en administración indirecta por contrata, tienes que conocer pues lo que es la ley de contrataciones del Estado y su reglamento para que trabajes adecuadamente y aportes a la obra que te ha contratado, ¿no? Muy bien, entonces, si estamos hablando de expediente técnico, hace un momento, y sabíamos que era pues el documento, pues el conjunto de documentos, mejor dicho, que yo requiero para la ejecución de una obra, entonces te pregunto, ¿este expediente técnico será el primer estudio que realizamos para una obra pública? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el primer estudio, el único estudio que se realice? ¿Qué dicen? ¿O hay otros estudios antes? Respuestas. ¿Qué dicen? Nadie. Se han ido, creo. Ahí está, ¿no? Walter Hugo. Walter Hugo ahí con el perfil técnico, dice. En realidad no es perfil técnico, ¿no? Pero sí, o sea, hay vida antes del expediente técnico, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahí está Yurema, ¿no? Yurema, ahí está con la respuesta exacta, ¿no? Ficha técnica, muy bien. Entonces, esto es lo que yo les estaba hablando, ¿no? Existe un ciclo de inversiones establecido dentro del Perú para el manejo de lo que es el recurso del Estado, ¿no? Y eso se da a través de nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que abreviadamente lo conocemos con el nombre de Invierte.p, que ahí ves el logo, ¿no? Entonces, este Invierte.p en vigencia desde el año 2017, con una modificación, digamos, sustancial en el año 2019 y con algunas modificaciones e implementaciones a través de estos años hasta la actualidad, no se establece pues este ciclo de inversiones que tú estás viendo aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos nosotros? Aquí. Mira, estamos en una tercera fase todavía. Ingeniero, ¿qué? ¿El expediente técnico no era, de ahí no iniciaba todo? No. Mira, hay vida antes. El expediente técnico pertenece aquí
a lo que dice elaboración de expediente técnico o documento equivalente. Y de ahí, una vez que está aprobado, podemos pasar recién a lo que es, pues, cuando está evaluado y aprobado, pasamos a lo que es la evaluación, la ejecución física y financiera, que es la ejecución de obra. Pero antes que ha habido, lo que acá nuestros amigos Walter y Yurema indicaban, ¿no? Hay una fase que se llama formulación-evaluación. Y antes todavía hay una fase que se llama programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, dentro de esta programación multianual de inversiones, en resumen, se busca pues que las entidades del Estado planifiquen sus gastos, ¿no? En qué van a utilizar el dinero que está destinado a inversiones. Y eso se realiza para un plazo de 3 años. Es decir, en este año 2022, todas las entidades justamente en esta época están indicándonos en qué van a gastar su dinero en los siguientes años 2023, 2024, 2025. Es decir, ya está planificado. Entonces ahí en ese documento que se llama cartera de inversiones está expresado cuáles son los expedientes técnicos que voy a elaborar, cuáles son las obras que voy a ejecutar, que voy a liquidar, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya está estipulado. Y como es una planificación, así como tú planificas tu mes, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes 2,000 soles para sobrevivir este mes, ¿no? Entonces, como el recurso no es demasiado, tendrás que destinar, pues, esto es para mi comida, esto es para mis pasajes, esto es para mi pensión, etcétera, no lo sé. Lo que haces es priorizar, ¿no? No te vas a ir de viaje, no sé, no sé, a Brasil, ¿no? Porque no te alcanza el recurso, más adelante tal vez, pero por ahora haces un presupuesto, tal vez ahorrar en pro de lograr un objetivo. Por ejemplo, estoy estudiando, entonces ahorro, destino todos mis gastos de acuerdo a lo que es el cumplimiento de ese objetivo, y una vez pues que logre mis objetivos estaré en otra condición y podré pues realizar otro tipo de gastos, pero por ahora no. Entonces eso le llamamos priorización en función de que no tenemos dinero suficiente. Ese criterio se aplica a la inversión pública, ¿no? Se entiende, entre comillas, que el Perú no tiene el dinero para satisfacer todas sus necesidades. Lo digo entre comillas porque eso es debatible, pero eso ahí es materia de otro curso. Pero lo que aquí nos atañe es eso, ¿no? Vamos a suponer que las entidades del Estado no tienen el dinero suficiente para atender todas sus necesidades, por lo tanto tienen que priorizar y decir cuáles de estas son más urgentes y las voy atendiendo en un margen futuro, ¿no? En este caso de 3 años. Entonces yo ya sé en qué vamos a gastar el dinero. ¿Cómo hago para priorizar? Bueno, existe un criterio que se llama el criterio de brechas de infraestructura y o acceso a servicios públicos, que no es más que una estadística, ¿no? O sea, una estadística en función de las necesidades de atención, por ejemplo, en necesidades básicas, ¿no? Dentro de mi población, por ejemplo, dentro de mi ámbito local, digamos, distrital, vamos a ver, por ejemplo, cuál es el porcentaje de población que cuenta con agua potable en sus viviendas. ¿Cuál es el porcentaje de población que cuenta con el servicio de desagüe en sus viviendas? ¿No? Entonces tú debes entender que en nuestro Perú, pues que recientemente ha cumplido 200 años de existencia, ¿no? 201 ya este año. Imagínate pues que en 200 años no hemos podido dotarle de agua potable a toda nuestra población, ¿no? Tal vez tú la tengas, ¿no? Es afortunado, pero tus hermanos peruanos, hay otros que no lo tienen. Igual el desagüe, ¿no? Entonces, mínimamente esas necesidades deben ser priorizadas. O sea, nuestro dinero, el poco dinero que tenemos, lo vuelvo a repetir y recalcar, entre comillas, debería servirnos para atender estas necesidades básicas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pues 200 años ya de existencia. Pero mira, todavía no, eso no sucede. Entonces, por ahí tal vez a veces te has enterado, ¿no? Hay gobiernos que prefieren, no sé, construir un parque, una losa, una losa deportiva, un estadio, una población que no tiene ni agua ni desagüe. Existe en el Perú eso, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de equiparar, o mejor dicho, de contrarrestar a través del sistema de inversión pública, ¿no? Que nació desde el SNIP y continúa en el invierte.p. Es decir, encauzar nuestro gasto a lo que son pues atenciones prioritarias, ¿no? Entonces, lo poco que yo tengo me debe de servir para ir atendiendo lo necesario, lo urgente, y así a medida que voy solucionando, voy ya incurriendo en otros gastos, ¿no? Entonces, si es que mi población no tiene ni agua ni desagüe, pero me están pidiendo que les haga una losa deportiva para que jueguen, simplemente
se les dice, un ratito, primero yo te pongo agua y desagüe, y una vez que ya te lo instalé, ahí recién me pides tu loza deportiva, ahora sí con un servicio higiénico que tenga pues agua y desagüe, ¿no? Es lo lógico, o me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, ese criterio pues es algo que nos ayuda pues a optimizar el gasto, ¿no? Y eso es lo que generalmente deberíamos de hacer en la programación multianual de inversiones, ¿no? Deberíamos, porque nosotros siempre le buscamos 3 pies al gato y a veces no se cumple. Luego de eso viene lo que es una fase que se llama formulación y evaluación, ¿no? Que es lo que sus amigos, nuestros amigos Walter y Yurem hablaban, ¿no? Lo que es los estudios de preinversión, que actualmente son las fichas técnicas que ves ahí, ¿no? Y también existe el perfil que ya lo conocíamos desde el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, que ya murió, que ya falleció en el año 2016, ¿no? Entonces, ¿de qué trata esta formulación y evaluación, no? Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Para entender lo que es preinversión. Yo les pido a todos, por favor, y voy a dejar mi número de cuenta acá abajo en el chat, 3,000 soles en el momento, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿Me van a dar esos 3,000 soles? Por favor, sin agresiones, sin insultos, es solo un ejemplo. ¿Qué dirían si yo les pido 3,000 soles? ¿Cuál sería tu primera pregunta? Repito, sin insultos. No se acuerden de mi mamá tampoco, por favor. ¿Qué dirían? ¿Qué preguntarías si yo te pido 3,000 soles? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? ¿Nada? ¿Doy mi número de cuenta? ¿Para qué, ingeniero? Ahí está, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Tú me tendrías que decir ¿para qué? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Y si es que yo te doy una respuesta que te agrada, tú simplemente dirías, muy bien, vamos a invertir, vamos a, a ganar dinero, ¿no? Porque uno invierte dinero cuando gana dinero, tiene una rentabilidad económica o satisface una necesidad. Si yo logro convencerte, entonces tú lo haces, pero si yo no logro convencerte, pues simplemente tú me dirás, ingeniero, no puedo, listo, ahí queda, ¿no? Ese criterio de pensar así, y lo hacemos, ¿no? A diario, lo hacemos, por ejemplo, ahora para que tú solicites el certificado de este curso, vas a pensarlo, ¿no? No sé cuánto está, pero lo vas a pensar, dirás, es mucho dinero, no es mucho dinero, ¿no? Lo estás pensando para que tu dinero o el poco recurso que tienes rinda frutos. Eso que tú has hecho se llama preinversión, es decir, pensar antes de invertir, antes de, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo, si es que tú te arañas, que es el término común, coloquial que utilizamos, por 3,000 soles, ¿no? O sea, te has arañado por esos 3,000 soles, incluso me has insultado mentalmente por esos 3,000 soles, ¿no? ¿Cuánto más importancia tiene hacer ese mismo criterio, pero por obras que cuestan millones de soles? ¿No? ¿Hay un criterio ahí? ¿Hay una lógica? Yo creo que sí, ¿no? Si yo pienso por gastar 3,000 soles, ¿cómo no voy a pensar para gastar 1,000,000 de soles, 2,000,000 de soles, más? ¿No? Entonces, tú ahora lo haces mentalmente, tal vez, porque es un monto pequeño, pero si tienes que invertir más, pues sacarás pues tu calculadora, utilizarás Excel y le echarás pues ahí pluma, como se dice. Eso nosotros lo hacemos a través de estos estudios de preinversión, ¿no? Entonces, a medida que la inversión es mayor, se requieren más análisis, por lo tanto, ahí están pues los diferentes niveles de fichas técnicas, ¿no? Las simplificadas, se entiende para obras menores, las de baja y mediana complejidad y los de perfil, o mejor dicho, el perfil ya se da para obras pues ya de muy gran envergadura, ¿no? O de poca experiencia. Entonces, a través de estos estudios de preinversión, hacemos lo mismo que tú has hecho ahorita, ¿no? Pensar antes de gastar el dinero. Y luego estamos ya dentro de la ejecución en la que sí ya hay la inversión. Pero así como antes te preguntaba, ¿no? ¿Existe vida antes del expediente técnico? Y tu respuesta fue sí. Ahora la otra pregunta es, ¿existe vida después del expediente técnico? ¿Existe vida después de que hemos ejecutado la obra? La respuesta es sí. Existe otra fase que se llama funcionamiento. Y en esa fase de funcionamiento se tiene que dar necesariamente la operación y mantenimiento para que pueda darse
la obra como tal, ¿no? Porque todo esto se ha originado a raíz de solucionar un problema. Por ejemplo, una población que no contaba con agua potable ni alcantarillado sanitario, ¿no? Había enfermedades gastrointestinales, ¿no? En la población infantil, en los mayores también, etcétera. Entonces, eso lo hemos solucionado a través de instalarles el sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. Pero hasta que nosotros hemos hecho la ejecución, no hemos solucionado nada. Es a partir de que ya el sistema está funcionando, en la que ya se encuentra en funcionamiento, que ahí se empieza a solucionar el problema. Y las obras no son para siempre, tienen un horizonte, tienen un periodo. Y durante ese tiempo se tiene que dar necesariamente operación y mantenimiento para que funcione, ¿no? Tengo que pagar ahí, por ejemplo, no sé, en una institución educativa, tengo que pagar electricidad, internet, agua potable, ¿no es cierto? Se paga. ¿Quién me da ese dinero? ¿De dónde obtengo el dinero para pagar a los docentes? Y el mantenimiento, ¿no? Tengo que limpiar las ventanas, limpiar los pisos, ¿no es cierto? Las puertas, los equipos de cómputo, etcétera. Todo eso requiere mantenimiento. Ese es un costo. Es decir, que también existe vida después de lo que es la ejecución de la obra, ¿no? La inauguración de la obra, ¿no? Entonces, si tú no cuentas con operación y mantenimiento, pues simplemente no se va a dar, ¿no? O sea, esa solución no va a ser duradera, durará por algún tiempo, ¿no? Como tal vez tú conoces algunos ejemplos, sobre todo en sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que no reciben una adecuada operación y mantenimiento y a los 5 o 6 años ya fueron, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se debe de visualizar, toda la figura, ¿no? Yo la visualizo desde los estudios de preinversión. ¿Cómo voy a ejecutar? ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién se va a hacer responsable de la operación y mantenimiento? ¿No? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto va a costar? Etcétera. Todo eso se ve en esta fase. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, ya tienes una idea y todos estamos trabajando aquí en función de lo que es un proyecto de inversión, ¿no? Esa obra que tú piensas, ¿no? Donde tú piensas ser asistente, por ejemplo, una carretera, la construcción de un hospital, de una posta médica, una pavimentación, etcétera, ¿no? Instalación de agua potable, conforma un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ese proyecto de inversión es el principal instrumento que tiene el Estado peruano para generar desarrollo, ¿no? Hicimos una carretera, mira, estamos dinamizando ahí la economía de esas zonas beneficiadas, ¿no? Generando desarrollo. Hicimos una institución educativa, mejoramos ahí lo que es el sistema, el servicio educativo en determinada zona, ¿no? Estamos mejorando a futuro la economía de esas personas, ¿no? Etcétera. Cualquier obra, ¿no? Que conforma un proyecto de inversión, mejora, desarrolla el Perú. Entonces, este proyecto de inversión, o PI, como se conoce abreviadamente, es una intervención temporal, es decir, no es para siempre, ¿no? Esa obra, ingeniero, no es para siempre, esa carretera, ese puente, ese hospital, no, no es para siempre. Tiene un tiempo, ¿no? Y una vez que termina ese tiempo, evaluamos para ver qué acciones consideramos ahí, ¿no? Podemos rehabilitar, podemos, o simplemente demolemos y lo hacemos de nuevo, no lo sé, pero evaluaremos cuando acabe ese tiempo. Entonces se financian total o parcialmente con los recursos públicos que habíamos visto para la formación no solo de capital físico, que es infraestructura, sino también para la formación de capital humano, natural, institucional, intelectual, para crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado tenga de responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación, ¿no? Entonces, eso significa que a través de este proyecto de inversión nosotros podemos crear, por ejemplo, ese sistema de agua potable, podemos ampliar ese sistema de agua potable, podemos mejorar el sistema de agua potable o recuperarlo, como mencionaba, ¿no? Entonces, incluso desde aquí tú puedes ver el origen ya de los nombres de los proyectos, de ese expediente técnico, de esa obra. Aquí estás viendo pues la génesis de todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese proyecto de inversión a través de nuestro invierte.p es esa herramienta, ¿no? Entonces ya estás viendo el origen de esa obra que tú por ahí quieres, pues, donde quieres trabajar. ¿Quiénes intervienen dentro de la ejecución de una obra? Bueno, los actores principales siempre van a ser supervisor de obra y residente de obra. No hay más, legalmente ellos son los responsables. ¿Ya? Entonces, el residente de obra
es el que es el responsable técnico, ¿no? Sea en administración directa o sea en contrata, el residente de obra, pues, es el responsable técnico, ¿no? Representa al contratista, si es que estamos hablando de una obra por administración indirecta, en el tema técnico, ¿no es cierto? Pero este residente no puede trabajar solo dentro de lo que es, pues, una ejecución de obra, ¿no es cierto? Necesita del personal obrero. Ese personal obrero está conformado, de acuerdo a lo que es la legislación peruana, por lo que es un operario, por lo que son los oficiales, por lo que son los peones, ¿no? Operarios, oficiales, peones, nada más. Y el maestro de obra, bueno, el maestro de obra es una interfase, ¿no es cierto?, entre la residencia de obra y lo que es el personal obrero, ¿no? Entonces, explica de una mejor manera, controla, supervisa, ¿no? Verifica, organiza este maestro de obra las labores diarias del operario, oficial y peón. Asimismo, existen pues los operadores de equipos, pero estos operadores de equipos tampoco están considerados dentro de lo que es la legislación peruana para ser considerados personales obreros. O sea, obviamente existen y trabajan dentro de las obras, pero de acuerdo a lo que es, pues, eh, construcción civil, los únicos personales, el único personal obrero que existe es operario, oficial y peón, ¿de acuerdo? Entonces, este maestro de obra organiza, pues, el responsable de todos, ¿no? Del personal obrero y de los operadores. Coordina con el residente de obra. Pero en un aspecto profesional, ¿no? En el tema técnico, existen, pues, otro tipo de técnicos o profesionales, ¿no? Como pueden ser los almaceneros, que es el encargado del almacén de obra, controla, pues, las salidas, el ingreso de materiales, los guardianes, que también pueden ser, pues, que también son responsables, pues, de cuidar, pues, toda la obra, en este caso, pues, propia del Estado. Y aquí empiezan, pues, los asistentes. Los asistentes, por ejemplo, el asistente de supervisión, el supervisor de obra, dicho sea de paso, si el residente es el representante del contratista, pues el supervisor es el responsable, o mejor dicho, es el representante de quién es el financiante del proyecto, o sea, quién da el dinero. Si es el Estado, por ejemplo, a través de un municipio, pues ese supervisor representa a ese municipio, representa al Estado. Verifica, cautela, ¿no? Que el contratista esté trabajando bien, ¿no? Entonces, eso es lo que es el supervisor. Y puede, dependiendo de la envergadura de la obra, contar con una ayuda, ¿no? Y esa ayuda es un asistente de supervisión. Y el residente también, de la misma manera, puede requerir la ayuda de un asistente, ¿no? También puedes ver aquí que existe un asistente administrativo que se encarga de estas labores administrativas propias, ¿no? Entonces, ahí surge ya la necesidad. A veces no en todas las obras se tiene los asistentes, debería tenerse al menos el asistente de residencia, pero eso depende de la envergadura, ¿no? O sea, tiene que ameritar la envergadura, ¿no? Que el supervisor o residente no puedan abastecerse y requieren, pues, de este asistente o esta ayuda, ¿no? De esta asistencia. Entonces, explicando un poquito más de lo que es el supervisor, es la entidad financiante, pues, que puede ser el Estado, la que a través del expediente técnico, y este expediente técnico cumpliendo la normatividad técnica, realiza un contrato con un contratista, ¿no es cierto? Con una empresa tercera, ¿no es cierto? Y este contratista, como no necesariamente pues es un profesional en la rama, contrata a un residente que sí pues es un especialista, tiene experiencia en la materia para que ejecute la obra. Pero, ¿cómo se puede dar fe de que este residente de obra pues va a cumplir lo que en este expediente técnico inicial está pues está concebido, ¿no? Es más, estamos hablando de cumplimiento de normatividad técnica. Hay una calidad, por ejemplo, del concreto que yo requiero, ¿no? Vamos a hablar de un concreto con una resistencia a la compresión mínima de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cómo se asegura que el residente va a cumplir con ello? ¿No? Las pruebas de calidad, ingeniero, alguien dirá, sí, pero pueden ser manejadas, ¿no es cierto? Como yo sé que el agregado que estoy utilizando para el mortero
cumple con lo que la norma E070 y la norma E060 nos indican en el Reglamento Nacional de Edificaciones. No lo sé. Es por eso que ahí viene la labor del supervisor de obra. Entonces, el supervisor de obra, máxima autoridad dentro de la obra, verifica eso, ¿no? Toma de la mano al expediente técnico, la normatividad técnica, y verifica, mira, este agregado no cumple lo que la norma indica. No, mira, está todo sucio, me lo cambias. Pero, ingeniero, ya hemos levantado muros, lo siento, lo botas y es a tu cuenta, ¿no es cierto? De eso se trata. ¿Te das cuenta? Ya. Muy bien. Entonces, ahí viene la labor de lo que es, pues, nuestro supervisor de obra. Algunos criterios de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Algunos puntuales nada más respecto al residente y supervisor para que ustedes conozcan o recuerden, ¿no? Entonces, de acuerdo al artículo 179, el residente de obra, como dice el numeral 1, dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo, dice. Como por ahí habrán escuchado cama adentro, ¿no? Cama adentro el residente de obra. Entonces, mira, permanente y directo. Es un profesional colegiado, habilitado, especializado, designado por el contratista previa conformidad de la entidad. Puede ser ingeniero o arquitecto y no debe de contar con menos de 2 años de experiencia, dicen. Entonces ahí está el requisito mínimo, te dice. Ahora, ¿puede ser mayor el requisito? Sí, ya depende del tipo de obra. ¿Ya? Entonces ahí está el dato. ¿Qué más? El 179.3 nos indica, el residente no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. Entonces, por ahí ustedes conocen casos de residentes que están en más de una obra a la vez, pregunto. ¿Qué dicen? Sin miedo. ¿Sí o no? ¿Conocen o no conocen? A ver, en el Facebook nadie, creo. En el chat, nadie. Pero por ahí sí existen, ¿no? Pero estás viendo lo que dice la norma, ¿no? La ley, en este caso, el reglamento de la ley dice, el residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, ¿no? Entonces, pero ingeniero, mi primo, mi padrino, ahí está en 3 obras, ¿no? Está contra de la ley, ¿no? Salvo, hay una salvedad, pero que la norma nos dice que en el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la entidad bajo su responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de la obra. Entonces hay una forma de contrato, se contrata por paquete, por ejemplo, no sé, dentro de un área cercana, por ejemplo, dentro de un distrito, se tienen obras similares, por ejemplo, vamos a construir 3 o 4 instituciones educativas iniciales, jardincitos. Entonces mejor lo ofrecemos por paquete, ¿no? 4 jardincitos a un solo contratista. Ya dependerá de la complejidad y magnitud de esos jardincitos que la entidad diga, ya solamente un residente, págale a uno, como son chiquitos, en el que vaya, ¿no? Están cercanos, ya que sea uno, sean 2, ya, uno para 2 jardines, ya depende, pues, ¿no? Cuando es por paquete puede ser, pero si es una obra común y corriente, no. Ahora, como dice Miranda, ¿no? Por ahí estoy leyendo, con asistentes, y ahí justamente iba eso, ¿no? O sea, nosotros conocemos, sabemos, hemos escuchado que generalmente los residentes no están en obra, el que maneja todo es el asistente, ¿no? Y como él dice, ¿no? O ella, no sé, Miranda solamente dice, discúlpame, no sé, eh, eh, puede ser pues que tenga 3, 4 obras y deja simplemente ahí el asistente, incluso el asistente hace su firma, ¿no? Y solamente se aparece para cobrar, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, ¿no? Normatividad versus realidad. La normatividad ya estás viendo lo que dice. La realidad es diferente. Me podrás decir N pretextos, ingeniero, que pagan muy poco, que eso, ya, bacán, ¿no? Lo que tú quieras. Pero de nuevo te pongo, normatividad versus realidad. Si tú vas a incumplir la normatividad, hazlo conociendo que si eres descubierto hay responsabilidades. Pero nunca ha pasado eso, ingeniero, mi primo ha hecho eso muchas veces y hasta ahora ahí está normal. Bueno, ese ya es tu criterio.
Ahí sí ya no me meto. Yo simplemente te pongo normatividad versus realidad. ¿Hay consecuencias? Sí, sí hay consecuencias. Seguimos. Entonces ya tienes los criterios de residencia. Ahora, supervisor, inspector o supervisor. ¿Habrá una diferencia entre ambos? ¿Serán lo mismo? Bueno, eso nos lo aclara el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Entonces, ahora estamos dentro del artículo 186 y por favor les pido que duden para que ustedes mismos vayan al reglamento y busquen, ¿no? Busquen esto. Entonces, ¿qué dice? Durante la ejecución de obra se cuenta de modo permanente y directo. De nuevo, permanente y directo, con un inspector o con un supervisor. ¿Ya? Queda prohibida la existencia de ambos en una sola obra. O sea, o bien tienes supervisor o bien tienes inspector. ¿Cuál es la diferencia? Aquí viene. El inspector es un profesional funcionario, dice, o servidor de la entidad, expresamente designado por esta, ¿no es cierto? Mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin, ¿no? ¿Qué significa eso? El inspector es un personal de planta que trabaja en la entidad, en el municipio, en el gobierno regional. ¿Trabaja de qué? De inspector de obra, ¿no? Recibe un sueldo de inspector de obra. Le asignan una obra y puede ser que termina esa obra, le siguen asignando otras obras. ¿Por qué? Porque esa es su función dentro de la entidad. Mientras que el supervisor no. El supervisor es un profesional externo, ¿no? Contratado específicamente para una obra, para que realice pues las actividades de supervisión de la obra. Termina la obra, termina su contrato, chao, ¿no? Ahora, este puede ser una persona natural o puede ser jurídica. Si es jurídica, una persona natural será el jefe de supervisión, ¿no? Y tendrá la responsabilidad. Ahora, dependiendo de la envergadura de la obra, puede haber pues un staff de supervisores, un staff de residentes, ¿no? Dependiendo de la envergadura. Pero siempre va a haber un responsable, ¿no? Un jefe de supervisión, un jefe de residencia, un administrador de obra. Ahora, el perfil dice que establezca el inspector o supervisor, se va a realizar a través de lo que es la entidad, ¿no? Pero se tiene que trabajar y exigir lo mismo que le has exigido mínimamente al residente. O sea, si le estás pidiendo 2 años mínimo también para el supervisor, ¿no? En realidad siempre se exige más, ¿no? Se entiende que el supervisor es la persona que tiene más experiencia en la obra, pero no siempre se cumple, no siempre es así. Entonces, lo que te dice la norma es, mínimo la exigencia es lo mismo que tú has pedido para el residente, mínimo, no menos. Ya. ¿Qué más nos dice? Lamentablemente también te dice aquí en el 186.3, nos dice que este supervisor no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. Entonces, igualito, ¿no? Ingeniero, mi tío trabaja en 3 obras, 4 obras, ¿no? En toda la semana viaja, un día está en un sitio, el otro día viaja a otro sitio y así está. Ya, de nuevo, norma versus realidad. La norma dice que el supervisor no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo que lo mismo que te dice en el caso anterior de residente, ¿no? Que sean obras por paquete. Ahí sí ya depende. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos viendo bien claro lo que dice la norma versus lo que es la realidad. Ya probablemente ustedes lo sabían, probablemente ya lo habían escuchado, pero igual no está de más recalcar porque esto es algo que se da dentro de nuestra nación, se da y ustedes también lo conocen muy bien. Ahora, acá hay un tema, ¿no? Dentro de lo que es la ley del presupuesto para el año fiscal, siempre se estipula el límite hasta dónde se puede contratar un inspector y el límite y este mismo límite es el cual nos indica cuándo se requiere necesariamente un supervisor y eso está acá, ¿no? De acuerdo a lo que es pues el artículo 1, ¿no? Presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2022 nos dice esto, ¿no? Cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a los 4.300.000, la entidad debe contratar obligatoriamente un supervisor de obra. Es decir, ahí sí ya no se puede considerar a un inspector.
En otras palabras, hasta 4.299.999,99999 al infinito y más allá soles, ya depende de la entidad si contrata a un supervisor o a un inspector de obra. Pero si ya cuesta 4.300.000 hacia arriba, ya no se puede contratar a un inspector o ya no se puede designar a un inspector, sino que necesariamente tienes que contratar a un supervisor de obra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, importante, para conocer ese límite, todos los años debemos de conocer la ley del presupuesto para el año fiscal correspondiente y determinamos estos límites. ¿De acuerdo? Ahí está para este año. Entonces, ¿qué es un asistente de obra? Pues, finalmente, ya con todos esos criterios generales que ya los tenemos o los hemos recordado, podemos indicar que un asistente de técnico de obras es un profesional, ¿no? O está en vías de ser profesional, porque puede ser pues un bachiller también, calificado en la rama correspondiente, en arquitectura, ingeniería civil, que va a realizar actividades de apoyo, ayuda, ¿no? Mano derecha de los profesionales responsables de la ejecución. ¿Quiénes son los profesionales responsables de la ejecución? Presidente supervisor de obra, ¿no? Como estás viendo aquí. Entonces, no hay nadie más responsable. Puede ser, pues, el asistente técnico en construcción o el contable o administrativo, como habíamos visto, ¿no es cierto? Para nosotros, en nuestro caso, ingenieros, arquitectos, nos encontramos aquí, ¿no? El administrativo puede ser, pues, administrador, puede ser contador, etcétera. Entonces, el asistente técnico necesariamente, pues, debe ser formado en estas carreras, ingeniería civil, o tal vez pues ramas afines como la ingeniería sanitaria, ingeniería electromecánica, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, de la envergadura sobre todo, ¿no? Y debe de contar con los conocimientos mínimos pues dentro de lo que es la ejecución de la obra. Se entiende que también podría ser un técnico, ¿no? Puede ser un técnico también, no hay ningún problema que conozca pues de lo que es el tema de ejecución de obra, ¿no? Se entiende que también debe de tener cierta experiencia, ¿no? Y en términos comunes, pues es el profesional que se va a quedar al 100% dentro de la obra, ¿no? Igual que el residente, ¿de acuerdo? Mientras que el asistente administrativo solamente como referencia debe de contar pues con todo lo que significa la administración de obras, ¿no? Hay ciertos documentos que se deben de tramitar, sobre todo cuando hablamos de administración directa, ¿no? Debe conocer todo el manejo de de la ejecución de una obra por administración directa en función de las directivas correspondientes, ¿no? Entonces es un trabajo también que requiere pues experiencia sobre todo, ¿no? No siempre es diferente. Entonces, ¿cuál es su importancia? Es el apoyo, es la mano derecha, ¿no? Dentro de lo que es la ejecución para el residente, ya sea para el supervisor de obra, ¿no? Donde el residente, pues, no va a estar, ahí está el asistente, pues, ¿no? Y también, pues, es una interfaz entre el maestro de obra, el personal obrero, el residente de obra, la supervisión, ahí está el asistente, ¿no es cierto? Responsabilidad, bueno, tiene la responsabilidad, pues, de garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria a tiempo para el cumplimiento de las normas, plazos de ejecución e informes que se vengan a presentar, ¿no? Mensualmente. Puede ser, pues, como requisitos un ingeniero civil, arquitecto, etcétera, como habíamos mencionado, un técnico, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere de su personalidad? Una personalidad proactiva, ¿no es cierto? Tiene que ser práctico, funcional, con conocimiento, ¿no? Tomar decisiones, ¿no? En pro de optimizar, pues, lo que es la obra, habilidad para organizar, para dirigir grupos de trabajo, ¿no? Es decir, tratar con personal que tiene diferente preparación, criterios, caracteres, y en obras públicas también tiene que lidiar con lo que son, pues, los beneficiarios, los vecinos, ¿no? Siempre por ahí están preguntando, indagando, etc. Conocimientos que debe de tener, pues, este asistente técnico, que debes de tener tú. ¿Qué conocimientos requieres? Lectura de planos, obviamente, ¿no? Más de 3.000 años que venimos construyendo con papiros, ¿no? Con planos, aunque ya no tanto, no vamos a hablar de eso dentro de un rato. Pero hasta ahora, aunque estamos en la transición ya de dejarlo, estamos pues trabajando con planos y esos planos tienen pues ciertos criterios que deben de conocerse. En este caso, por ejemplo,
tiene que verificar o ayudar a verificar pues el trazo del maestro de obra que ha hecho, por ejemplo, de los ejes, ¿no? De los ejes constructivos en este caso. Eh, Tiene que verificar o trabajar conjuntamente para la determinación de lo que son las cotas, porque estas cotas, si bien es cierto, inicialmente van a ser trazadas en campo, más adelante también nos van a servir para cotejar y realizar metrados reales de obra, ¿no? Que es una labor del asistente técnico. Entonces debe de conocer los planos, a leerlos, las acotaciones, los niveles, por ejemplo, importante, dónde está el nivel de referencia, ¿no? El nivel más menos 00. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde colocamos el nivel más menos 00? ¿Dónde debe estar colocado? Público presente de Facebook. Público presente en el chat. ¿Dónde debe estar ubicado ese nivel más menos 00? Piso terminado, ingeniero. ¿Piso terminado de dónde? Vereda. Ahí está, una vereda puede ser. ¿Y qué opinan? ¿En el terreno natural puede estar considerado ese nivel más menos 00? Sí. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el Facebook? Facebook no dice nada. Ya fue Facebook. Puede Sí, ser. puede ser, ¿no? A ver, ¿quién está en Facebook? No veo a nadie en Facebook. Veo a Marcelo Pardo, Eliseo, Renzo, Leopoldo, Johan, Froilán, Víctor Raúl, Sandrox, Sergio, Luna María, Wilder. ¿Qué dicen? ¿Nivel de terreno natural puede servirnos como nivel más menos 00? No, nos dice Gilberto Julián. Muy bien. Entonces, el nivel más menos 00 es pues el punto en común, ¿no? O sea, si tú tienes un plano y en ese plano has estipulado cotas, has estipulado niveles, ¿no es cierto? Yo voy a expresar, cómo yo voy a lograr expresar esos niveles, esas acotaciones en el terreno natural? Tiene que haber un punto en común. Ese punto en común es el nivel más menos 00. Entonces, yo en el proyecto, es decir, en los planos, cuando todavía no he ejecutado, determino dónde está ubicado ese punto en común, esa referencia. Cuando llego a campo a trazar lo que está en los planos, debo de encontrar ese punto de referencia y a partir de este realizar los trazos, establecer los niveles. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo tener mis planos, pero yo no sé cuándo voy a ejecutar. Ejecutaré cuando tenga dinero. Puede ser mañana o puede ser de acá a un año o a 2 años. Entonces, el criterio es que ese punto tiene que ser un punto fijo, que a pesar del tiempo, cuando yo lleve los planos a la realidad, yo tenga ese punto. Por lo tanto, tiene que ser un punto fijo. Por ahí alguien mencionó veredas, no sé quién fue, no vi su nombre. Ahí está López López, dice el BM, ya claro, el BM debe estar estipulado también en un punto fijo. Entonces, generalmente tengo una vereda. Si no tengo una vereda, tendré pues una caja de agua, una caja de desagüe, o si no tengo instalaciones domiciliarias, tendré pues un buzón de agua, un buzón de desagüe. Por último, ya no tengo, estableceré ahí pues ya un punto geodésico, ¿no? Pero es un punto fijo y lo monumento, ¿no es cierto? Para que ese esté ahí fijo después de tiempo. Entonces, cuando hablamos del terreno natural, muchas veces se confunde, ¿no? Y se dice, el nivel más menos 00 yo lo voy a colocar en el nivel de terreno natural. Pero yo les pregunto, ¿el nivel de terreno natural será fijo o podrá ser removible en el futuro? No tenemos esa certeza. Tengo más certeza si es que yo considero un punto fijo en una caja de desagüe, por ejemplo. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, siempre nuestro nivel más menos 0 tiene que ser estipulado dentro de un punto fijo. ¿Puede coincidir con el nivel de terreno natural? Sí, puede coincidir, pero no exactamente es el terreno natural. En el ejemplo que yo te coloco en la diapositiva, si te das cuenta, el nivel de terreno natural está abajo y más arriba está el nivel de más menos 00, que es mi nivel de referencia. ¿Verdad? Ahora, una vez que ya he levantado mis muros, por ejemplo,
necesito otro nivel importante, el nivel más 1 metro, que es un nivel interno. ¿Más 1 metro de dónde? Más 1 metro del nivel de piso terminado. Ese nivel, no sé si ustedes han visto dentro de una edificación, trazo una línea roja y en función de esa línea roja ya puedo estipular otros niveles, incluso mis cajas de toma corrientes, de interruptores, etcétera, ¿no? O sea, ya es un nivel interno que me ayuda ya en el proceso de ejecución. Entonces, todos esos criterios constructivos los debes de conocer. ¿Está bien? Debes de conocer. Otra cosa más que necesitas, otro criterio más, es conocer los metrados. Ahora, los metrados los conocemos dentro de lo que es el expediente técnico. Muy bien, ¿no? Esos metrados están dados a través del proceso constructivo y el proceso constructivo se expresa a través de lo que son las partidas. Cada partida tiene una forma y tiene una unidad, porque la partida debe ser cuantificada, ¿no? Es decir, debe ser metrada. Si hablo de cuantificación, estoy hablando de medición. Y si hablo de medición, estoy hablando implícitamente de una unidad de medida. Esa unidad de medida está estipulada. No es que a mí se me ocurra, sino está estipulado en la norma técnica de metrados para obras de edificación vigente desde el año 2010. Hasta ahora escucho a veces reglamento de metrados. No, ya no existe el reglamento de metrados, eso fue antes. Ahora es la norma técnica de metrados. Y ahí te establece, ¿no? Por ejemplo, el concreto no solamente se metra en metros cúbicos, el concreto simple. Se puede metrar en metros cuadrados, por ejemplo, para losa, no es corrigiendo, ¿no? No es que se puede, se debe metrar en metros cuadrados porque está estipulado por la norma para losas, por ejemplo, como pueden ser veredas, como pueden ser pavimentos rígidos, ¿no? Metros cuadrados, y también se pueden metrar en metros lineales, por ejemplo, en sardineles. La norma lo indica. Entonces, simplemente tenemos que hacer caso a la obra. Entonces, si bien es cierto, los metrados en los expedientes técnicos los conseguimos de lo que son los planos, en obra nosotros tenemos que verificar, ¿no? Lo que hemos avanzado diariamente y medir las partidas de ejecución en función de la unidad en la cual está establecida en el expediente técnico. Por ejemplo, aquí estamos viendo pues en la fotografía, han colocado pues estos encofrados, estos entibados, ¿no? Para estas zanjas, entibados metálicos, ¿no? Habrá esa partida dentro de mi expediente técnico y simplemente es cuánto he avanzado en este día, 100 metros, 200 metros, en qué unidad está, ¿no? Y eso me va a servir para más adelante hacer pues mi valorización. Simplemente cada día voy acumulando los metrados que voy avanzando y a fin de mes, pues en los últimos 5 días realizo o ya tengo mi resumen de metrados, obviamente justificados por el avance diario, ¿no? De eso se trata. Entonces tu conocimiento de metrados que tú tenías en tu expediente técnico, ahora lo vas a ver por el otro lado, ¿no? Ya ejecutado. Asimismo, las especificaciones técnicas, ¿no? Que están en tu expediente técnico deben de cumplirse dentro de la ejecución de la obra, sobre todo en lo que respecta a método de ejecución, ¿no? Y método de medición, ¿de acuerdo? El método de ejecución nos indica cómo se va a ejecutar la obra, la receta del pastel, ¿no es cierto? Ahí me dice, ah, ya tú vas a ejecutar esta obra tal, 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 de tal manera, vas a realizar tales controles de calidad. Perfecto. Método de medición tiene que ver justamente con este metrado, ¿no? Y como las partidas tienen una unidad de medida tanto en metrado como especificaciones técnicas, ese método de medición tiene que ser congruente, tiene que ser similar. Si aquí me dice que para esta partida de entibado de zanjas mi unidad de medida es metros lineales, aquí en la especificación técnica de esa partida dirá que el método de medición se va a dar en metros lineales, vas a medir de tal manera. Listo, eso es. Asimismo, requieres conocimientos de costos y presupuestos, pues, ¿no? Conocer lo que es un análisis de precios unitarios, ¿no? Ese análisis de precios unitarios nos indica o analiza, como dice su propio nombre, por unidad de medida, cómo se obtiene el precio unitario. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice una partida de concreto premezclado con 210 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia a la compresión en losas aligeradas. Entonces ahí estás viendo la ejecución de la obra y se trata de analizar por metro cúbico, que es la unidad de medida, cuál es la mano de obra que necesitamos, cuáles son los materiales que se requieren, las herramientas, los equipos, solamente para este metro cúbico.
¿no? El nombre lo dice, precio unitario para una sola unidad. Esto multiplicado por el metrado ya nos da el costo de la partida, ¿no? Y con eso armamos nuestro presupuesto. Hay diferencias entre lo que es administración directa y administración indirecta, ya que en administración indirecta, como te decía, se tiene una utilidad, ¿no? Se tiene la utilidad, es la ganancia del contratista por la ejecución de la obra. Y también vemos el tema del impuesto, el IGB, ¿no? Entonces, este IGB se paga, así como tú has visto cuando haces una compra, ¿no? Te entregan la boleta y ahí figura cuál es el IGB que estás pagando por tu compra, ¿no? Este es igualito. Este es el costo de la obra, este es el impuesto que se está pagando por la ejecución de esta obra. Mientras que en administración directa simplemente vemos costo directo y los costos indirectos, en este caso solamente gastos generales. ¿Qué son los gastos generales? Son los otros costos que no son costos directos. ¿Qué son los costos directos? Mano de obra, materiales, equipos y herramienta. ¿Qué otros costos yo requiero para ejecutar la obra? Por ejemplo, el pago del residente. Eso está en gastos generales. Tu pago como asistente, gastos generales, ¿no? Tengo que pagar servicio de electricidad, de internet, de agua, desagüe, gastos generales, ¿no? Entonces, todo aquello que no sea mano de obra, materiales, equipos y herramientas, pero necesariamente se requiera para la ejecución de la obra, está en gastos generales, ¿ya? Y esos son costos indirectos. Una aplicación, por ejemplo, estamos viendo aquí un análisis de precios unitarios de una partida de encofrado y desencofrado normal para sobrecimientos, pero tú lo que debes de conocer ya es una aplicación, ¿no? Entonces aquí yo estoy viendo pues el desagregado de mano de obra, de materiales, de equipos, subpartidas incluso, ¿no? Porque actualmente se trabaja con subpartidas para lo que son los desencofrados, porque tiene un diferente rendimiento que la partida de encofrado, recordando que el nombre de la partida es encofrado y desencofrado, dos actividades que se realizan en tiempos diferentes, con rendimientos diferentes, pero agrupados dentro de una sola partida de acuerdo a la norma. Entonces se requiere de un análisis más concienzudo a través de una subpartida. Pero bueno, eso hablaremos en otra oportunidad. Entonces, una aplicación podría ser, mira, ¿cuánto yo necesito cuál es el pago total de operarios, por ejemplo? Asistente, dime, ¿cuánto es el pago total para los operarios? Muy bien, ingeniero. Yo tengo un metrado de ¿cuánto? De 500 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces se multiplica por el valor unitario, ¿no? Del operario. En este caso es 13.82, multiplico por el metrado y ya obtuve 6.910. Ese es el pago total, por ejemplo, de operarios. ¿Disponemos de ese dinero? ¿Nos disponemos? Ya podemos realizar análisis. Ahora, quiero determinar el número de horas hombre que requiero de operario. Multiplicas el metrado por el aporte unitario de horas hombre del operario. Listo, esa es una aplicación que tú debes de conocer. Igual en el tema de materiales, ¿no? A ver, ¿cuántos clavos requerimos para nuestro metrado total? Nuestro metrado total es de 500, lo multiplicamos por el aporte unitario, 0.13, es decir, necesito 65 kilogramos en total para este metrado en función de este aporte unitario. ¿Estará correcto? ¿Es lo que necesitamos? ¿Será demasiado? ¿Será muy poco? Esa evaluación ya viene del criterio, ¿ya? De la experiencia, ¿no es cierto? Entonces, el aprender a utilizar y a trabajar con los análisis de precios unitarios es una herramienta imprescindible para lo que es la ejecución de obra, como estás viendo aquí, y es algo sencillo. Si el día de mañana vamos a encofrar 100 metros cuadrados, asistente, dime, ¿cuántos kilogramos necesitamos de clavos? Ya, pues entonces ya sabes, 100, que es tu metrado, por lo que es este valor. Ingeniero, pero usted sabe que también tenemos desperdicios. ¿Por qué usted no le agrega los desperdicios? Ah, es que esos desperdicios ya están dentro del cálculo de este aporte unitario. ¿Ya? Entonces, para eso hacemos, en otra oportunidad explicamos en un curso de análisis de precios unitarios, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo hemos determinado estos aportes unitarios y llegamos a obtener esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Es importante. Ya la aplicación de lo que son tus conocimientos de costos y presupuestos, tu conocimiento de lo que es, pues, el expediente técnico. Hay una pregunta acá.
Dice, la partida de desencofrado procede toda vez que sea un encofrado nuevo, pero cuando se reutiliza la madera corresponde a aplicar todo el precio unitario. Sí, porque esa aplicación, esta reutilización de la madera ya está dentro de lo que es el precio unitario de aquí, ¿no? El 483, por ejemplo, de lo que es la madera tornillo, ya cuenta con esos descuentos por reutilización, ¿no? Entonces, para llegar a este 4.83 ya hemos estipulado cuántas veces se va a reutilizar la madera. ¿Ya? Y ese es otro tema todavía, ¿no? O sea, el número de usos que la Cámara Peruana de la Construcción considera para reutilizar es muchas veces más alto de lo que en la realidad se utiliza. Porque para eso, para reutilizar la madera, también hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? Tratar la madera, que tu personal tenga esa consigna de cuidar el material, ¿no es cierto? Que se trabaje de manera adecuada el material, la madera, etcétera, si no, no te va a durar, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema de controversia que tal vez en otra oportunidad podemos hablar específicamente de esto, ¿no? Porque sí, todo eso que ustedes están diciendo es correcto, se da en campo. Otra utilización o otra aplicación que requieres como asistente de obra, pues muchas veces en obras por administración directa te piden a ti el presupuesto analítico, ¿no? El desagregado del presupuesto analítico. ¿Qué es ese desagregado del presupuesto analítico? Bueno, es un requerimiento oficial de lo que va a requerir la obra, ¿no? ¿Cómo se construye? En función de lo que son, pues, la relación de insumos que tú tienes en el expediente técnico que aquí estás viendo, y también lo que es el desagregado de gastos generales. Entonces, entre los dos, nosotros acá conformamos lo que es el desagregado de presupuesto analítico. Recuerda, el expediente técnico te da un monto referencial, ¿no? Con cantidades referenciales, pero digamos no exactas. Entonces, en tu presupuesto analítico tú tienes un tope al cual llegar, ¿no? A veces depende de cuánto te están dando para financiar la obra en administración directa. Muchas veces no te da, pues la obra cuesta, no sé, 500,000 soles, pero el municipio no te va a dar los 500,000 soles, te dará, no sé, 400,000 soles, por ejemplo. Entonces, tu techo es ese. Entonces, tú tienes que llegar a ese monto dentro de lo que es tu presupuesto analítico. Entonces, ahí consideras al personal de obra, de acuerdo al monto, ¿no? Que paga la entidad o con el que sea convenido, se calculan los beneficios, ¿no? Si hay vacaciones, o mejor dicho, si hay aguinaldos, por ejemplo, por, eh, por medio año, por fin de año, etc. O sea, todo lo real, ¿no? O sea, cuanto más real sea tu presupuesto analítico, mejor. Luego se consideran, pues, los materiales, pero ya las cantidades que se piden en el presupuesto analítico tienen que ser cantidades reales, ¿no? Por ejemplo, el tema de agregados. Tenemos que trabajar generalmente en múltiplos de 15, ¿no es cierto? Porque así nos traen el material a obra, o el tema de aceros, ¿no? En los presupuestos, generalmente el acero está en kilogramos, pero tú no lo compras en kilogramos, tú lo compras en varillas. Entonces tú tienes que transformar esos kilogramos a varillas. ¿Cómo lo haces? En función del metrado de acero, ¿no? En el metrado de acero, cuando tú conoces el expediente técnico, el metrado, vas a ver que ahí hay una lista, o hay un metrado, mejor dicho, de acero que está dado por cada diámetro, ¿no? Y ahí lo tienes, le aumentas el desperdicio y puedes determinar tú la cantidad de varillas dividiendo entre 9 y obviamente hablando en términos de cantidades exactas, sin decimales, ¿no? Entonces, ese monto, por ejemplo, aquí tenemos nuestro presupuesto, tengo un monto, no sé, de 100,000 soles para la compra de varillas, ¿no? Por kilogramo. Cuando tú lo transformas en varillas, en unidades, el costo debe estar alrededor de esos 100,000 soles, ¿no? O sea, es decir, te da esa referencia. O sea, el acero te va a costar alrededor de 100,000. Aquí, cuando ya lo estoy sincerando, el costo será algo similar, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿no? Transformar en unidades reales ya de compra, ¿de acuerdo? Sincerando todo lo que tú tienes en esto. Y en los gastos generales, bueno, ahí están los pagos, por ejemplo, de servicios, a veces están también los pagos de servicios de pruebas de calidad, ¿no? Entonces, algo que también se realiza en estos presupuestos analíticos para obras por administración directa es que ya realizamos una cotización real, ¿no? De esos precios. O sea, acá ya colocamos el precio que en realidad nos va a costar, ¿no? A veces en los expedientes técnicos no se trabajan con precios tan reales, pero aquí en tu presupuesto analítico sí debe de considerarse esto, ¿no? Entonces, esa es la idea.
Asimismo, tienes que tener criterios sobre valorizaciones y liquidaciones, seguimiento de obra, por ejemplo. En el caso de lo que son valorizaciones que vas a realizar mensualmente, hay que tener el criterio de lo que es pues la curva S, ¿no es cierto? Es decir, la curva de avance programado versus la curva de avance real, ¿no? En este caso, en color azul estamos viendo lo que está programado para estos meses. Deberías de haber ejecutado eso. Sin embargo, has ejecutado menos, por lo tanto estás en retraso. Entonces ese retraso está por debajo de la línea, ¿no? Entonces, eso se debe de analizar para que bueno, un mes puedo estar atrasado, pero el siguiente tengo que tomar las alternativas correctas para subirlo, ¿no? Aquí en este caso no se ha logrado. Y cuando son obras por administración indirecta, hay que cuidar de no sobrepasar el límite del 80%. O sea, mínimamente te puedes retrasar, pero no puedes sobrepasar, o sea, hasta máximo puedes retrasarte el 80% de lo que está programado, ¿no? Entonces, lo que has logrado debe ser como mínimo el 80% de lo que estaba programado. Si has llegado al 70, 60%, ahí ya tienes problemas, ¿no? Si 2 meses has llegado a eso, chao, se te rescinde el contrato. Entonces hay que cuidar eso también. Entonces, esos criterios, porque eso viene del avance, y para no cumplir el avance significa que el rendimiento es inadecuado, tal vez el que está estipulado en el expediente técnico o el que tú estás logrando en obra, o no tienes un abastecimiento adecuado de materiales, o el aspecto pues de maquinaria, o el tema de personal que no es el personal idóneo, no lo sé, pero eso hay que analizarlo, ¿no es cierto? Ese es el meollo del asunto, o sea, para eso nos sirve, para ese análisis, ¿de acuerdo? Y al ser el asistente parte del staff técnico, tiene que controlar esto, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Y las valorizaciones de obra, tienes que tener manejo de lo que es esto, la fórmula polinómica, ¿no? Muchas veces es un dolor de cabeza, pero no lo es tanto así, es sencillo armarlo. Hay normatividad que se sigue, una normatividad que ya viene del año 1979, ¿no es cierto? Para actualizar los precios, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos podido ver un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Por ejemplo, hemos realizado un expediente técnico en abril del año pasado, 2021. Vamos a suponer que la bolsa de cemento estaba a 24 soles, pero lo ejecutaron en diciembre del año pasado, 2021, luego de 8 meses más o menos. ¿La bolsa de cemento seguía a 24 soles? No. La bolsa del cemento subió, es decir, todo subió, ¿no? Y si hablamos de acero, si hablamos de tuberías, han subido una barbaridad, ¿no? Es más, siguen subiendo. Entonces, al contratista, en determinada época, se le ha contratado a determinado monto, que es el monto, pues, de su propuesta, en determinado tiempo. Si ejecuta tiempo después, ¿no? O durante el proceso de ejecución sigue habiendo alzas, él no tiene por qué perjudicarse, ¿no? Y es por eso que surge esta fórmula polinómica. Entonces, lo que se hace es trabajar con esta fórmula polinómica. Todos los insumos dentro de la obra están clasificados en 68 índices unificados que están estipulados por lo que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de los cuales saca pues una relación todos los meses, indicando pues si estos índices unificados han subido o se mantienen o bajan, ¿no? Y para eso busca información desde las mismas fuentes de producción de las materias primas o de los productos, ¿no? Por ejemplo, a fin de evitar la especulación de precios también, ¿no? Por ahí se dijo, el dólar va a subir y subieron varios precios, pero eso es por especulación de los mismos vendedores, ¿no? No es porque las materias primas para producción han subido, ¿no? Que ese es, al fin y al cabo, el sustento para un alza de precios, ¿no es cierto? Si no ha subido y es por mera especulación, entonces eso no se visualiza dentro de una fórmula polinómica. Entonces, eso hace que tenga también detractores, ¿no? Hay algunos contratistas que dicen, pero ya está bien, pues, ¿no? La fórmula polinómica me actualiza los precios, pero no de forma real, porque yo en el mercado lo voy a encontrar de tal manera. La fórmula polinómica se da en función de los productores, o sea, desde el inicio de la cadena productiva del producto. Y muchas veces ahí se obvian, pues,
estos temas que se dan en los mercados locales. Pero bueno, al menos hasta ahora es la única herramienta que autoriza el Estado para poder actualizar precios, ¿no? Entonces necesitas conocer lo que es una fórmula polinómica y eso te va a servir para que realices, por ejemplo, lo que estás viendo aquí, las valorizaciones. Las valorizaciones, pues, es el pago mensual que se le da al contratista por el avance realizado en el mes. También te sirve para el proceso de liquidaciones, ¿no? Al final, cuando ya se terminó la obra, vamos a determinar, pues, todo el costo real de la obra. Entonces, para eso también necesitamos operar lo que son las fórmulas polinómicas, ¿no? Aquí hay un ejemplo. O sea, ¿qué errores podemos encontrar dentro de esta fórmula polinómica? Yo estoy seguro que ustedes ya tienen cierto criterio respecto a esto, ¿ya? A ver, ¿alguien me puede decir qué errores ve dentro de esta fórmula polinómica? Ahorita hay unas preguntas que recién he visto, ahorita las contesto. ¿Qué dicen? ¿Alguien ve algunos errores dentro de esta fórmula polinómica? Sí, yo. Ya, dime, ¿qué ves? Error 82. ¿Por qué? ¿Por qué es un error? No existe, ingeniero, el 82. Exacto, no, muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Y mira, esta fotografía yo lo he tomado de un expediente real, ¿no? Mira, índice 82, mitigación de impacto ambiental, le puse. Entonces, muy bien, ¿no? Solamente hay 80 índices, 68 vigentes, pero el índice, el último creado fue en el año 2002 y se llama concreto premezclado. Pero como este señor o señorita, no sé, nunca estuvo en una clase al respecto, no tuvo mejor criterio que generarse el índice 82 para la mitigación de impacto ambiental, ¿no? Ahora, hay otro error acá, es el índice 29, el dólar, el cual ya no está vigente, ¿no? Ahí está y ahí está. Esos son los dos errores, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es, pues, los índices unificados, nosotros clasificamos nuestros insumos de nuestro expediente técnico a través de lo que es, pues, un diccionario, ¿no? El diccionario de elementos de la construcción del INEI. Entonces, ahí nos indica en qué índice unificado tú vas a clasificar tus insumos. Y no puedes crear otros que no hay. Tienes que clasificarlos dentro de los que existen. Ahora, si tú tienes una duda al respecto o tu insumo no está dentro del diccionario, pues simplemente te comunicas al INI y ellos te dirán, ah, ya, mira, ese insumo lo vas a clasificar dentro de este. O lo que generalmente se hace es asemejarlo a un índice que sea similar, porque acá lo que nos interesa es la variación del precio y sobre todo de los que son incidentes. No todos los insumos generan la misma incidencia dentro de un presupuesto. Aquí el tema es pues que nos pueda servir para actualizar precios y no nos quedemos pues sin presupuesto, ¿no? Si yo tengo una fórmula polinómica, por ejemplo, de un presupuesto de estructuras, ahí los más incidentes serán pues el concreto, ¿no es cierto? El cemento, mejor dicho, los agregados, el acero. Pero si yo tengo, por ejemplo, un presupuesto de instalaciones eléctricas y por ahí hay una obra de que, una pequeña partida de ductos de concreto y sube el cemento, bueno, en un presupuesto de instalaciones eléctricas, lo incidente son los conductores, las tuberías. Que sube el cemento por un pequeño ducto no me va a generar pues mayor inconveniente. Entonces, esos criterios también hay que pensar para el tema de determinar cómo vamos a unir o cómo vamos a clasificar nuestros insumos en índices unificados. ¿Ya? Pero hay un pequeño ejemplo para que vean que esto se da. Esto es una obra real que lo he visto el año pasado, 2001, imagínate. Horror, ¿no? Horror, ahí lo coloco. También necesitas criterios respecto a lo que son softwares de costos y presupuestos. El más común en el Perú es el S10, ¿no? Ya vigente hace como 25 años, ¿no? Desfasado, obviamente, actualmente, pero todavía pues se requiere. Entonces la recomendación es, y no le hago propaganda al S10, pero debemos conocer el S10 y después aprendes pues otros softwares, ¿no? Ya depende, ¿de acuerdo? Ahorita hablamos más sobre eso.
Tienes que conocer procesos constructivos también. Es diferente la construcción de un sistema estructural aporticado, por ejemplo, que un sistema estructural por albañilería confinada, ¿no? En el primero son los elementos estructurales, ¿no? Las zapatas, las columnas, placas, vigas, losa aligerada, y los muros son después, mientras que en albañilería confinada, primero hacemos los muros y después consideramos nuestras columnas que ya reciben otro nombre, ¿no? Son columnas de amarre, vigas de amarre, etcétera, ¿no? Ahora, diferente si tenemos, pues, elementos metálicos, depende, ¿no? Son diferentes procesos constructivos, debes de conocer esos procesos constructivos. Hay un montón de errores en los procesos constructivos. Por ejemplo, ¿dónde colocamos las cajas octogonales? ¿En las viguetas o en el espacio de los bloques, de los quincones? Pregunto, ¿dónde se colocan las cajas octogonales? Pregunto. Ladrillo de techo. En el ladrillo de techo. Entonces, ¿por qué lo colocan en la vigueta? ¿Por qué en mi casa lo han hecho en la vigueta? Imagínate, en mi casa te digo. Entonces es un inadecuado proceso constructivo, ¿no? Más fácil lo coloco pues en la vigueta, pues no, más fácil para el que está construyendo. A llenar el vacío de todo un hueco o partir el ladrillo es un poco más problemático. Muy bien, ¿no? Los procesos adecuados de vibrado, ¿no? ¿Cómo vamos a abreviar? Chuzar, como también le llaman, ¿no? Los procesos de curado, cuánto tiempo, cómo lo hacemos, en qué oportunidad, etcétera. Y hay un montón de temas, ¿no? De proceso constructivo. Ahora, muchas veces o muchos de estos procesos, a veces como asistentes, incluso como ingenieros, no conocemos y nos guiamos de lo que el maestro realiza. Esa es la realidad. El maestro buenamente tendrá experiencia, pero puede haberlo aprendido de manera empírica, es decir, de lo que alguien le ha dicho, ¿no? O lo que ha visto en campo. Pero ¿quién te dice que lo que él hace es el camino correcto? No, es que es la experiencia que, bueno, lo hace, ¿no? Bueno, no lo sé, pero sí existe una manera técnica de hacer las cosas y ese es el proceso constructivo. Y es en eso donde existen falencias también, ¿no? No sabemos construir adecuadamente, lo hacemos más de manera empírica, pero no por técnica, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es un talón de Aquiles en todo el Perú. ¿De acuerdo? Antes que me olvide, voy a contestar las preguntas. Acá dicen, Darío nos dice, ¿qué documentos técnicos podría firmar el asistente técnico de obra? Los partes diarios de máquina como controlador, la atención de nota del pedido agregado. No, el asistente en realidad no tiene la potestad de firmar nada. Todo lo tiene que hacer el residente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto debería ser la remuneración mínima? No está establecido tampoco. Eso depende. Eso depende. Y a cada entidad puede estipular lo que juzgue por conveniente pagarle, de acuerdo a las tarifas que paga, siempre lo establece. Y cuando trabajas para una entidad privada, ya depende también de ellos, ¿no? O sea, no hay un mínimo. No hay un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Seguimos. El tema de seguimiento de obras, ¿no? Entonces, estábamos hablando de rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí trabajamos en función de los cronogramas, pueden ser el cronograma GAN, el PER-CPM, etcétera. Hay softwares, los clásicos, pues el Microsoft Project o el más específico es el Primavera, por ejemplo, ¿no? Pero no debemos de dejar de lado esto, lo que es la gestión de proyectos de construcción, ¿no? Es decir, la aplicación de herramientas dentro de lo que es el Lean Construction, como el Last Planner, ¿no? O dentro del PMBOK, ¿no es cierto? Del PMI. Entonces, lo que nos falta en gran medida también es esto. Nosotros aplicamos la construcción tradicional, ¿no? Sin simplemente lo que dice el expediente técnico, pero no lo trabajamos a partir de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? La reducción en pérdidas. Entonces, ahí también es una falencia que ya poco a poco estamos sobrellevando, ¿no? En el ámbito privado se da en gran medida, ¿no? Pero en el ámbito público todavía no del todo. Hay bastante desconocimiento al respecto. Entonces, por ejemplo, en la construcción sin pérdidas, ¿no? El Lean Construction, determinamos, por ejemplo, para la ejecución de una obra, cuál es el tiempo contributorio, no contributorio, y el tiempo no productivo para una obra.
o para la ejecución de una partida, mejor dicho, ¿no? Hay tiempo en el cual, pues, se está, por ejemplo, estamos encofrando. El momento en el cual los trabajadores están cortando la madera, clavándola, colocándoles, es un tiempo, ese es un tiempo productivo, ¿no es cierto? Hay un tiempo contributorio, ¿no? Por ejemplo, al momento de trasladar las maderas, de traer los clavos, ese es un tiempo que está contribuyendo a que se ejecute la partida. Pero también existen tiempos no contributorios, por ejemplo, el momento en lo que los obreros van al baño o están perdiendo el tiempo en alguna cosa, ¿no? Entonces, todo eso se mide. Entonces, eso a la larga nos hace tener más experiencia, ¿no? Medir específicamente el tiempo que nosotros utilizamos realmente para la ejecución de una partida y nos hace, tal vez, entre comillas, automatizarnos, ¿no? Nos hace determinar esos tiempos y trabajar más adelante de manera más productiva, ¿no es cierto? Controlando estos tiempos en pro de generarme más producción. Entonces, eso, por ejemplo, no habla nuestro expediente técnico. Entonces, eso es parte ya de la gestión de proyectos. Entonces, eso es algo que también debemos de conocer, ¿no? Para tiempos futuros ya eso se requiere. El tema de implementos de seguridad que habíamos visto al inicio, porque ahora tú sabes, SUNAFIL está detrás de nosotros, todo en cumplimiento de la norma G050. El tema de conocer lo que es la ley de contrataciones del Estado, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de obras por contrata, es algo con lo cual vamos a lidiar diariamente. Y llegamos aquí, solamente una idea, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el BIM, que también ya lo requieres como asistente, ¿no? Porque te hablaba, ¿no? Hace como 3.000, 4.000 años que trabajamos con papiros hasta ahora, ¿no? Planos, que su nombre lo dice, estoy viendo de manera, en un plano, es decir, estoy viendo 2 dimensiones en un mundo que supuestamente tiene 3. Entonces, para ver una tercera dimensión en un plano de planta, por ejemplo, que tiene largo y ancho, requiere un corte, requiere una elevación, es decir, requiere otro plano en el cual me muestre esa tercera dimensión que no se muestra en planta. O tengo planos isométricos donde puedo ver una vista de 3 dimensiones, ¿no? Entonces eso ya no. Ahora, había softwares que ya hace 20, 30 años ya nos daban pues modelamientos, o mejor dicho, planos en 3D, el mismo AutoCAD en 3D o el Archicad o ArchiCAD, ¿no es cierto? Entre muchos otros softwares ya nos daban pues planos en 3D, ¿no? Ya podíamos hacerlo, incluso los renderizábamos, ¿no? Hacíamos presentaciones con ellos, etc. Entonces, ¿qué es lo nuevo con el BIM? El BIM, bueno, es una metodología, no es un software, por ahí siempre hay ese criterio, es un software el BIM de modelamiento en 3D, no es cierto. No, el modelamiento en 3D ya se hacía hace muchos años. El BIM va más allá, ¿no? El BIM, por ejemplo, nos permite un trabajo multiequipo, ¿no? Con un solo archivo en la nube, ¿no? Trabajando con varios softwares, bueno, y hay softwares para el modelamiento, uno de los conocidos es el Revit, por ejemplo, y varios profesionales pueden trabajar en el momento, ¿no? Y como se trabaja en un solo modelo, ese modelo se puede ir actualizando, ¿no? En tiempo real. Así ya no generas controversias entre diferentes especialidades. Ahora, ese modelo, de lo que se trata es que sea un modelo muy similar a lo que se va a tener en obra, ¿no? Empezando desde la topografía, el proceso constructivo, incluso va más allá, ¿no? El proceso de funcionamiento, operación y mantenimiento. Entonces, ese modelo, lo que se trata es de construir 2 veces, ¿no? Una vez así de manera digital, donde el mismo software o los softwares ya nos pueden indicar qué errores tenemos, ¿no? De incongruencias, tuberías que están pasando por vigas, cableados en los cuales nos hemos olvidado de colocar las tuberías, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles o esos errores se pueden prever, incluso, ¿no? Llevándolo a nuestra era virtual actual, podemos colocarnos unas gafas 3D e ingresar dentro del modelo y poder apreciarlo por dentro con el staff de trabajadores que se requiera para el BIM, ¿no? Que requiere ya diferentes tipos de especialistas, ¿no? El director BIM, el manager BIM, los modeladores, los facilitadores, etcétera, ¿no? Y es otra forma, es otro enfoque de planificar y ejecutar las obras. Y lo has escuchado bien, ejecutar. O sea, te estoy hablando a ti, ejecutor,
¿no? Asistente. Necesitas conocer, si tienes una visión en el futuro cercano, esto. Entonces, el BIM trabaja hasta ahora en 7 dimensiones, ¿no? Que se habla ya de 10 dimensiones. Entonces, la tercera dimensión es justamente el modelamiento, pero más allá de esta dimensión, en la misma planificación o del proyecto, yo ya puedo obtener de este modelo, puedo obtener la programación, el tiempo. Luego, en una quinta dimensión, puedo obtener lo que es el presupuesto, ¿no? Es decir, los metrados, ya los obtengo de aquí mismo, ¿no? Puedo considerar también una sexta dimensión, que es el tema ambiental, una séptima dimensión que ya va en el tema de funcionamiento, ¿no? De operación y mantenimiento, etcétera. Entonces, todo eso se prevé antes. O sea, ya tu modelo está funcionando, ya me está anticipando qué va a suceder en el funcionamiento antes de que se proceda a la ejecución física, ¿no? Entonces, ves ese alcance, ¿no? Ahora, en el Perú, ¿en qué nivel estamos? Bueno, estamos tratando de implementarlo para el año 2030, como dice aquí, en función del Plan BIM Perú, que ya está en funcionamiento. Al año 2030, ¿qué dice ahí en los hitos, en las metas que se han planteado? Dice obligatoriedad del BIM en todo el sector público. Es decir, para todas las obras del sector público se va a requerir que los proyectos se hagan en BIM, ¿no? Y se está iniciando ya con lo que son los proyectos educativos. O sea, todo lo que es escuelas, instituciones educativas, ya se van a hacer en BIM, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que prepararnos porque esto es ya el futuro cercano, presente, mejor yo lo diría, ¿no? Ya es el presente. Entonces, todo el resto ya está desfasado. Ahora, por ahí me dices, Darío me dice, ¿por qué usted considera que el SDS es un software desfasado si el procedimiento para elaborar presupuesto es el mismo en la mayoría? Sí, claro, pero yo lo hablo en desfasado en función de esto, porque aquí en el BIM el S10 no tiene que ver nada. Ya existen otros softwares que obtienen, por ejemplo, del metrado de lo que es el Revit, puedes obtener un metrado de lo que es, pues, no sé, la arquitectura, y eso a través de otro software lo puedo llevar a trabajar ahí los presupuestos, ¿no? Pero todo en un entorno BIM, es decir, que yo obtengo la información del modelo, ese modelo que está en la nube. Entonces, algo que tienen los softwares BIM es que todos pueden trabajar entre ellos, ¿no? Entonces, la forma como lo enfoca el S10 y el procedimiento que utiliza están bien, solo que ya queda desfasado si es que se trabaja en un entorno BIM. A eso me refiero, ¿no? Probablemente con los softwares BIM de presupuestos vamos a seguir trabajando en función de partidas, análisis de precios unitarios, lo mismo, ¿no? Solamente que ya tienen pues esa, ¿cómo llamarlo? O son parte de lo que es el BIM, ¿no? A eso me refiero. Entonces, eso es lo que debemos de saber, ¿no es cierto? En lo que es el BIM nos mejora, tenemos toda esa implementación, te estoy dejando ahí cierta información dentro de lo que es pues las diapositivas del caso. El asistente de obra, en resumen, pues tiene que realizar el control de calidad, el control económico, la asignación de funciones, puede ayudar en eso, ¿no? De personal, seguimiento de obra, verificación del plan de seguridad y salud en el trabajo, en resumen, y la verificación e implementación del plan COVID, ¿no? Algunas funciones que ya ahí se van indicando, ¿no? En función del resumen que indiqué. Y justamente hablando de lo que nos dice acá Darío, ¿se aplicará el cuaderno digital en obras por administración directa algún día? Probablemente, sí, en algunas ya se intenta hacerlo, sobre todo se ha empezado por las obras por contrata, ahí sí ya se está exigiendo, ya que el cuaderno de obra, como acá menciona, ¿no? Dentro de la normatividad de la ley de contrataciones del Estado, se exige para cada obra, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden escribir o quiénes son los responsables de este cuaderno de obra? Siempre han sido el supervisor y el residente. Ingeniero, pero ha venido el alcalde y ha querido escribir el cuaderno de obra. Bueno, si quiere escribir, que escriba, pero eso no tiene ninguna validez. O sea, simplemente aquí es residente, supervisor. Listo, eso es lo que nos establece aquí, ¿no? Entonces ahí redactamos todo lo que es, pues, el personal que ha trabajado, el material que se ha considerado en ese día, la maquinaria, etcétera, y una descripción de los trabajos por partidas, ¿no? Asimismo, observaciones de algo que por ahí
haya sucedido y que nos ayude a nosotros, ¿no? Tal vez a pedir un adicional, una ampliación de plazo, o nos ayude a salir de problemas más adelante, ¿no? Entonces, todas esas observaciones deben estar en el cuaderno de obra. Sin embargo, desde el 2021, pues ya se conoce que existe este cuaderno de obra digital, ¿no? Entonces, en este cuaderno de obra digital, no solamente tiene acceso el residente y el supervisor que escriben, ¿no? Hay un operador también, hay un administrador de este cuaderno de obra, pero lo más importante, y es por lo que se está exigiendo, es que las oficinas de control interno, es decir, la Contraloría General de la República, tiene acceso a estos cuadernos, ¿no? Entonces puede ir viendo lo que sucede en una obra. Y como generalmente se intenta o se dice pues que son las obras por contrato, por negociación indirecta, donde se puede ver pues más corrupción tal vez frente a una obra de administración directa, es ahí donde se incide más en su uso, ¿no? Entonces ahí también te estoy dejando el manual para el cuaderno de obra digital. Ahora, como dice Darío, en administración directa como tal todavía no se está dando, ¿no? Todavía no del todo, en algunas entidades sí, pero a la larga se entiende en este año que sí se van a realizar pues todo eso. A ver, por acá dice, ¿por qué el programa Trabaja Perú no considera asistente técnico en sus expedientes? Eso sí, ya depende de ellos, pues, ¿no? El programa Trabaja Perú es del Ministerio de Trabajo y más está dado para el apoyo a lo que es la población en extrema pobreza, ¿no? En pobreza extrema o en pobreza, ¿no? Entonces va justamente para el apoyo de ellos, sobre todo, ¿no? En carácter técnico, digamos que no es su objetivo, ¿no? Pero sí en lo que es, pues, el apoyo a darles empleo temporal a estas personas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es todo. Bueno, se ha tratado de dar un poquito y obviamente muchos más temas que de aquí se pueden desprender, pero debido al tiempo con el que contamos, no podemos hablar de todo. Entonces, más bien, gracias por sus preguntas, ¿no? A Darío ahí por estar siempre ahí con las preguntas, a ¿quién más? ¿Quién es más? Miranda, López, Yurema, Walter, ¿no? Renzo, Eduardo, V, gracias. No sé, más bien si tienen alguna pregunta más para poder absorberlas. El programa Trabaja Perú, como te decía, son actividades pues que más van al apoyo de la población, ¿no? En esas condiciones de pobreza. Pero no son obras complicadas, ¿se entiende? No son obras pequeñas, ¿no? Entonces yo les decía que la necesidad de un asistente de obra se da sobre todo por la envergadura de la obra, ¿no? Entonces probablemente se considera que estas obras de programa Trabaja Perú no son lo demasiado grandes para exigir que exista pues un asistente de obra como tal, ¿no? Aunque sí se les da, en el manejo real se da, pues, ¿no? Así que muchas veces pues se obvia esto, ¿no? Entonces ese es el gran dilema de ser asistente de obra, ¿no? Depende de la envergadura del proyecto, no en todas se da. ¿Alguna pregunta más? ¿Dejará la diapositiva si la grabación? Sí, eso ya se contactan con el grupo Insur. Yo sí dejo lo que es la diapositiva y la grabación, está ahí, se está grabando, así que no hay ningún problema. Bueno, eso es todo. Me despido. Espero verlos en alguna otra oportunidad y los felicito por estar siempre aquí capacitándose, sobre todo en un domingo en la noche, en el cual pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pero aquí están ustedes tratando de informarse un poquito más, conocer un poquito más, y eso habla muy bien de ustedes y los insto a que sigan así, ¿no? Si queremos cambiar el Perú, de alguna manera tenemos que hacerlo nosotros mismos, cada uno de nosotros, cultivándonos y sacándonos de nuestras zonas de confort y cambiando nosotros mismos, que eso es lo más difícil que existe, ¿no? Si nosotros podemos cambiar al resto. Eso es todo, nos vemos, gracias.